Así que, hermanos, hemos estado estudiando y meditando lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en la carta a la iglesia que estaba en Colosas. Ahí en la Biblia está como la carta a los colosenses, acerca de la persona de Jesucristo. Y realmente toda la carta está impregnada de la persona de Jesús, de la persona de nuestro Señor y Salvador. Y sabemos lo importante que es en todo tiempo tener claro qué significa, quién es, qué hizo, qué hace, qué hará nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y siempre ha sido importante desde aquella época, pero en estos tiempos, con una razón especial, la persona de Cristo está siendo muy, muy atacada en todo aspecto. Intentando quitar su posición del Hijo de Dios, convirtiéndolo solamente en un revolucionario, en un profeta o en un maestro, cualquier cosa, menos lo que la Biblia enseña que es, y por eso es tan importante. Y de hecho, como hijo de Dios y como divino hijo de Dios, ya nos ha acostumbrado a su pueblo verlo en tantas formas distintas y especiales y simultáneas. Es lo grande del Señor Jesús. Por ejemplo, nos recuerda ahí en la Biblia, por ejemplo, que Él se presenta como un sacerdote intercesor. Recuerdan que en la antigüedad había un sacerdote que recibía los corderos y era el intercesor entre Dios y los hombres. Bueno, dice que Jesucristo viene a ser el sacerdote, el que está entre Dios y nosotros y es nuestro intermediario, quien nos reconcilia con Dios. Y sin embargo, dice la Biblia que Él también es el cordero. O sea, es el sacerdote que presenta el cordero que se sacrificaba por nuestros pecados, y Él mismo viene siendo el cordero también, así que el sacerdote es cordero. Él dijo también que Él iba al Padre y nos dejaba aquí con nosotros el Espíritu Santo, y al mismo tiempo nos dice que va a estar Él con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nos deja el Espíritu, pero Él siempre está a nuestro lado. Él nos salva, es nuestro Salvador cuando murió en la cruz. Y al mismo tiempo dice la palabra que es nuestro abogado, que está delante del Padre cada vez que nosotros cometemos un fallo, sus hijos, un error, un pecado. Él está intercediendo por nosotros. Así que nos salva, después intercede por nosotros, nos prepara un lugar en el cielo. Dice, voy al cielo a prepararle un lugar a ustedes. Y al mismo tiempo Él es el Evangelio. Él es quien está con nosotros salvando personas para estar en ese lugar. ¿Se da cuenta qué maravilloso es el Señor Jesús? Qué grande es. No se le puede encajonar como un ángel o como una criatura de Dios. Es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad y tenemos que estar bien claros en eso. Ahora, ese Hijo de Dios tremendo no solamente hizo y hace estas cosas tremendas con nosotros, sino que nos invita a participar de un trabajo. Él nos entrega un ministerio. Él personalmente dice a su pueblo, al mismo pueblo que Él salva, aquellos que le aceptan y que vienen a ser parte de su iglesia, Él nos dice, ahora tengo un trabajo para ustedes. Hay un ministerio que es importante realizar y eso va a estar en sus manos. Y es de lo que vamos a estar hablando hoy. Les invito por favor que busquen ahí en Colosenses capítulo 1. Y vamos a comenzar en el versículo 24. Y vamos a ver cómo es un ministerio que el apóstol Pablo recibe, que lo hace con gozo, pero al mismo tiempo con sacrificio. Y tenemos que estar claros en eso. Dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Así que me gozo en lo que estoy padeciendo por ustedes. Está hablando a la iglesia de Colosas. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Así que estás dispuesto a sufrir como Cristo sufrió. Ahora, primero él habla del gozo. El gozo de él, del beneficio, de la bendición de ser parte de ese ministerio. Ahora, la pregunta es esa. ¿Eso fue solamente para los apóstoles? ¿O esa posición todavía está abierta para cada uno de nosotros? Ese gozo, esa bendición de pertenecer a algo tan grande sigue abierta para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, cada vez que decide poner las manos en el arado del ministerio de la iglesia de Cristo y ponerse a servir al Señor,
es parte de ese gozo. Puede disfrutar ese gozo. Puede vivir ese gozo. Si no lo hace, no. La posición está abierta. Pero podemos aplicar a ella su iglesia. Está ahí, podemos tener ese gozo, claro que sí. Es el gozo de hacer un trabajo donde el mismo Señor es nuestro jefe. No sé cuántos de ustedes en alguna ocasión, bueno, aquí en la iglesia tenemos el concilio y muchas reuniones que tenemos de trabajo, ¿no? Para organizar la iglesia, para hacer las cosas. Y estoy yo como moderador y los hermanos líderes. Qué gran cosa tener a Samuel como pastor. No es gran cosa, se lo prometo. Pero sí es gran cosa tener al Señor como nuestro líder. Y cuando ponemos las manos en el arado y somos parte del ministerio, ese es el gozo que tenía Pablo de tener al Señor como su jefe. Pero además de eso, la bendición de ser parte de algo grande. Es la más alta misión jamás dada a alguien, a alguna persona, a un país, a un partido. Eso le ha tocado a la iglesia de Cristo. Saber que podemos ser parte de eso, hermanos, tiene que producir gozo. No sé cuántos se acuerdan de la película esta, el 4 de julio, de que venían los extraterrestres. Y aquí estaban los aviadores aquellos tratando de descubrir cuál era el lado débil de aquella nave, de aquella gente que venían a invadir. Y para ellos aquello era una pasión tremenda. ¿Recuerdan la película, verdad? Cómo se entregan y cómo atacan los aviadores para al fin encontraron el lado débil y pudieron atacar y salvar al mundo. Qué gran trabajo tenían esos hombres. Claro, sabemos que son una película. Pero hermanos, la iglesia de Cristo tiene un trabajo y un ministerio más grande que ese. Es salvar al hombre de la eternidad del infierno. Esa misión que no la puede resolver ningún partido político, que no se puede comprar con dinero. La misión de que un hombre encuentre a Jesucristo, sus pecados sean perdonados y pueda tener la seguridad de la vida eterna. Esa misión, ese ministerio fue dado a nosotros. Y cuando cualquiera de nosotros lo acepta, cuando cualquiera de nosotros está dispuesto a hacerlo y ser parte de ese ministerio, al igual que el apóstol Pablo, tiene gozo. Los que somos padres tenemos la bendición de cuando nacieron nuestros hijos. Los que compramos una casa, nuestra primera casa, qué ilusión. Los que pusimos pies en tierra de libertad, qué cosa más preciosa. Nada de eso se compara con ver a una persona que está perdida ahora tener el perdón de sus pecados. De estar sin esperanza en este mundo, ahora poder ser llamado hijo de Dios. Y ese ministerio, esa actividad, esa acción, ese trabajo fue dado no a los ángeles, fue dado a nosotros. Y es el ministerio que el Señor Cristo da. Da gozo, pero al mismo tiempo tenemos que estar conscientes que podemos sufrir en ese proceso. El apóstol Pablo lo dice. El apóstol Pablo estuvo dispuesto en su gozo, dice, a sufrir por sus hermanos, a sufrir en su trabajo. Priorizarlo al punto de que su comodidad no era la prioridad. Su prioridad era ese ministerio. Su prioridad era gozarse en las cosas del Señor, en servir al Señor, no su bienestar personal. Y cuando se está dispuesto a eso, se puede llegar sí al sufrimiento, pero ese sufrimiento, si se está sirviendo al Señor, no nos quita el gozo. ¿Por qué? Porque estamos dentro de ese trabajo. Y a pesar de que aquella iglesia de Colosas no fue el fruto del trabajo del apóstol Pablo, él no fue quien comenzó esa iglesia. Sin embargo, él lo ve como los hermanos por los cuales son parte del ministerio por el cual él está preso, por lo cual era sentido persecución, por lo cual pasó hambre, por lo cual fue apedreado y dado por muerto más de una vez. Todo ese sufrimiento que él pasó en su carne, él lo mira y está diciendo, vale la pena porque estoy viendo el fruto que son ustedes. Es la obra del Señor. Los gentiles, los que no eran judíos, necesitaban el evangelio. Él fue el apóstol en ese trabajo y ahora ve las iglesias organizadas y da gloria a Dios por eso. Siente gozo a pesar de que tuvo que sufrir por eso. Para él fue un privilegio sufrir. Y muy lindo como lo pone en el texto, claro, de una forma poética, no se puede
vamos a decir, interpretar literalmente. Tristemente algunos lo han hecho cuando dice que todavía le faltaban por sufrir padecimientos como Cristo sufrió y muchas personas dicen, tú ves, hay que clavarse las manos, porque a Cristo lo clavaron en la cruz. Hay que ponerse una corona de espinas, hay que darse azotes. Eso no es lo que está queriendo decir ahí el apóstol Pablo. Ese no es el sufrimiento que él está aspirando. Es lo que está reconociendo, que tiene el privilegio, igual que Cristo sufrió por él, de él sufrir por la causa de Cristo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Diciendo, bueno, estoy en el ministerio del Señor, estoy sirviendo al Señor, tengo el gozo de hacerlo. Si para hacerlo tengo que sufrir, bueno, en fin de cuentas, Cristo también sufrió por mí y Él sufrió más. Y sobre todo recordemos y nunca olvidemos esto. El sufrimiento de Cristo es incomparable, porque en la cruz del Calvario Él llevó el pecado de todos nosotros. Solamente Cristo hizo eso. Cristo fue abandonado por su Padre en la cruz, porque Dios, siendo Dios justo, le estaba haciendo a Él pagar por nuestros pecados. Quiere decir que no hay comparación del sufrimiento de Cristo con el que podamos tener nosotros. Pero es un privilegio cuando haciendo la obra del Señor se tiene que sufrir. Hasta ahí de grande y maravilloso es este trabajo, es esta obra. Y damos gracias a Dios por los hermanos y siervos de Dios que lo ven así. Es triste que tantas personas ven el ministerio, entre comillas, de la iglesia como una forma de enriquecer sus bolsillos sin trabajar, o de tener el dominio sobre otras personas, o de tener poder. Nada de eso tiene que ver con el ministerio de la obra del Señor. El ministerio de la obra del Señor es el gozo de servir al Señor y hacerlo bien, conforme a como está determinado en la propia palabra de Dios. Y de ahí no debemos salirnos. Y está definido. Y en un versículo tan sencillo como el versículo 25 dice mucho. Vamos a ver qué dice el versículo 25. Colosenses 1:25. De lo cual fui yo hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada. Así que la administración de Dios que le fue dada para con vosotros, para que anuncie, ¿qué cosa? Cumplidamente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ese es el ministerio. Así que lo primero que vemos en este texto es que es un ministerio entregado por el mismo Dios. Es Dios llamando a alguien y entregándole una misión. Dios escogió al apóstol Pablo para la misión que él le dio con los gentiles y nos llamó a cada uno de nosotros a la misión a la cual nos ha dado en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestro vecindario. Donde quiera, es algo que el Señor nos ha dado y de Él debemos de recibirlo. No es algo que nosotros escogemos a nuestro gusto y conveniencia. Es algo que Él tiene para nosotros y que nos lo está brindando. Dice administrada por Dios, es lo que está diciendo ese texto. Él es el que envía, Él nos capacita. A Él tendremos que dar cuenta. Quiere decir que todo está relacionado con el Señor. Y por consiguiente es de Él. Yo sé que muchos dicen, oye, fuiste a la iglesia de Samuel Alemán. ¿Qué iglesia de Samuel Alemán? ¿Cuándo yo compré la iglesia? ¿Quién dijo que esto es mío? Ni de ninguno de nosotros. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y es el ministerio para la obra de Jesucristo. Es el ministerio que tenemos que reconocer que el Señor nos dio. Es de Él. Por consiguiente, muchos de nosotros va a pasar. Y la obra va a continuar. Es de Él y delante de Él daremos cuenta. El ministerio que nos entregó. A esta iglesia se le entregó un ministerio. Pero a cada uno de nosotros en particular, igualmente el Señor lo hizo. Ahora, fíjense cómo dice. Dado, hablando de ministerio, para con vosotros, para ustedes. El apóstol Pablo recibió un ministerio de Dios para personas, para los gentiles, para personas de carne y hueso. Es un ministerio dado para la iglesia, para los que están también fuera de la iglesia. No es para ganancias personales. No es para tener control, como decía ahorita, sobre otras personas. No es para recibir honores.
Honestamente, eso de reverendo jamás me ha gustado. Y yo sé que es un título que a veces hay que ponerse porque se entiende que es lo que uno hace, de que uno vive, el caso mío, ¿no? Pero ¿qué es reverendo? Somos siervos, somos servidores de Jesucristo. Él es el que debe tener ese lugar, no ninguno de nosotros. Tenemos que tener claro que nuestra misión, el ministerio que el Señor dio a cada uno de nosotros y a su iglesia, tiene que ver con personas. Nuestro ministerio es, y lo voy a decir y después quisiera que ustedes lo repitan conmigo. Nuestro ministerio es honrar a Dios ministrando al pueblo. Honrar a Dios ministrando al pueblo. ¿Lo repetimos? Nuestro ministerio es honrar a Dios y ministrar al pueblo. Ministrar a personas, a los inconversos para que sean salvos y a los salvos para que sean edificados. Ese es el ministerio de la iglesia. Personas. Alcanzar a los perdidos para que sean salvos y a los que ya son salvos ministrarles para que crezcan, para que sean ministrados en el crecimiento espiritual, para que maduren, para que sean edificados. Así que todo lo que hagamos en la iglesia, debiéramos de preguntarnos eso. ¿Glorifica a Dios? ¿Ministra a personas? Si no glorifica a Dios o no ministra a personas, ¿para qué hacerlo? No tiene que ver, no, está fuera de lugar en la iglesia, está fuera de lugar en nuestro ministerio. Es un error, es un grave error que los que sean medios para alcanzar este fin se conviertan en fines en sí mismos. Y déjame decirle esto. Por ejemplo, claro que para honrar a Dios y para servir tenemos que tener actividades y tenemos que tener programas. Pero las actividades y programas no son el fin, son un instrumento. Quiere decir que no estamos aquí para priorizar programas, estamos aquí para priorizar, alcanzar y ministrar personas. Y para eso vamos a hacer cualquier programa que sea necesario y cambiar los programas que sean necesarios. Y lo que no funciona, dejarlo atrás y usar programas nuevos. Porque lo que glorifica a Dios y atiende y alcanza a las personas, ese es nuestro ministerio. Ese fue el ministerio del apóstol Pablo y es el que el Señor nos ha dado y es el que nos da gozo. Por el cual vale la pena sufrir si hay que sufrir. Cuando estamos glorificando a Dios con lo que hacemos, con lo que está puesto ahí en nuestro calendario, con lo que ponemos en nuestros presupuestos. Cuando ellos están diseñados para alcanzar y ministrar a personas, alcanzar personas perdidas, ministrar y edificar personas salvas. Para eso son los programas, para eso son los edificios. ¿Para qué queremos un edificio? Para glorificar su nombre de Dios allí y para ministrar y alcanzar personas. Si no hace eso, no hace falta ese edificio. ¿Se entiende? No es el edificio en sí. Nuestro ministerio no es construir edificios. Nuestro ministerio no es organizar programas. Nuestro ministerio es glorificar a Dios y bendecir personas, alcanzar personas. Y para eso tenemos que hacer programas, tenemos que hacer edificios. Pero ese no es la razón. El objetivo es el ministerio que el Señor nos ha dado. Basado en algo, termina el texto. Allí como dice, para que anuncie, como dice, cumplidamente la palabra de Dios. Me encanta esta traducción, que es la Biblia que más usamos, ¿no? De la Reina Valera, cuando dice, anuncie cumplidamente. Me encanta esa palabra. Cumplidamente es responsablemente, profundamente, seriamente, la palabra de Dios. Hermanos, mientras más viejo me pongo, más reconozco que en la palabra de Dios está todo lo que hace falta tener. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que paso un año más que he estado cerca de la Biblia y leyendo la Biblia y estudiando la Biblia, me doy cuenta que la Biblia es inagotable. La Biblia es palabra de Dios. Y pensando en esto, me acordé del hermano de la cruz que está allí.
10 años mayor que yo. Y yo quisiera que alguien le preguntara a él si la palabra de Dios no lo tiene todo. Todo lo que el hombre necesita, todo lo que el pueblo necesita, está en la palabra de Dios. Por consiguiente, cuando hablamos de alcanzar personas y cuando hablamos de ministrar a la iglesia de Cristo, tenemos que estar basados en la palabra de Dios. Con toda seriedad y con toda responsabilidad y llegar hasta lo más profundo de esa palabra. Hermanos, es triste, y no quiero juzgar a otras iglesias y otros pastores, pero me he dado la tarea de escuchar a algunos pastores muy renombrados y muy famosos que se paran ahí y dan un discurso muy motivador y muy bonito, pero no están profundizando en la palabra de Dios. No están sacando el mensaje de esta palabra para compartir con su pueblo, con su iglesia. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. El trabajo del pastor y del púlpito es exponer claramente la palabra de Dios para que sea aplicada en nuestras vidas. Eso es lo que glorifica a Dios, eso es lo que nos levanta, eso es lo que nos alimenta. Este es nuestro pan, hermanos, no las palabras de un pastor. Este es nuestro pan, la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está claro. El ministerio es que anuncie, como dice, cumplidamente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Porque eso es lo que el mundo necesita, porque es lo único, hermanos. Lo único que va a resolver el problema del mundo es la palabra de Dios. Porque en esta palabra está explicado el misterio de la salvación. En esta palabra está explicado el plan de salvación. En esta palabra está el mismo alimento que va a nutrir nuestro espíritu. No podemos sustituirlo por ningún otro alimento, porque solamente hay uno que va a alimentar el espíritu. Y esa es la palabra preciosa, perfecta de nuestro Dios. Y es triste cuando eso no se hace. Así que claro que la actualizamos en el sentido de cómo aplicarla a nuestra vida. Y ese es el discernimiento que un predicador debe tener. Para esta verdad, esta enseñanza, decirle de una manera que las personas lo entiendan mejor, lo capten mejor y lo apliquen a su vida. Pero más nada que eso. Las personas que oyen decir, oye, ¿verdad? Es lo que está diciendo la palabra. No, oye, qué inteligente es el pastor, pero qué lindo habla, pero mira las palabras. No, pero es verdad, mira, es lo que ese texto está enseñando. Es lo que está escrito ahí que yo necesito escuchar y que yo necesito poner en práctica. Definitivamente es un ministerio maravilloso. Amén. Y fíjense cómo sigue. ¿Y por qué vemos que es maravilloso? Vamos a ver los versículos 26 al 28. En Colosenses 1. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quién? A sus santos, a nosotros, a la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿qué cosa? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que mirando por encima la enseñanza de este texto, en primer lugar, este es un ministerio maravilloso porque tiene que ver con algo tan profundo que aquí llama misterios. Misterios que no se entendían. Misterios que hasta que el Espíritu Santo no estuviera con nosotros y no nos diera ese discernimiento iban a quedar ocultos. Esos misterios tan preciosos como es la salvación por la gracia de Dios, que no había sido entendida, ni sigue siendo entendida por millones y millones de personas.
de que la salvación es un regalo de Dios y que hemos discernido eso y entendido lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Eso que ha sido un misterio que mucha gente todavía sigue pensando que tiene que cumplir religión y que tiene que pertenecer a aquello y hacer lo otro, es revelado a la iglesia y nosotros ahora podemos compartir ese mensaje maravilloso. Ya no es más un misterio, ahora podemos explicarlo. El Hijo de Dios murió por nuestros pecados. Si ponemos la fe en ese Jesucristo, todos nuestros pecados son perdonados y venimos a ser hijos de Dios. Ahora, ese mensaje no es cualquier cosa, es el ministerio maravilloso que el santo Hijo de Dios, no porque seamos ahora santicos que no cometemos más errores, sino porque hemos sido limpios de nuestros pecados, ahora podemos compartirlo. Y podemos compartir la esencia de ese mensaje, versículo 27. Que es Cristo en nosotros, ¿qué cosa? La esperanza de gloria. Así que el misterio fue revelado. Ya no es una religión, wow, es una persona. ¿Cómo se llama? Cristo. ¿Dónde está ese Cristo? Está en el cielo, es un Dios que está en el cielo, hay que llevarle velita, hay que alumbrarlo por aquí, hay que llevarlo de aquí para allá. No, ¿dónde está? En nosotros. Cristo en nosotros. Así que ya fue creído, fue aceptado por fe, fue recibido. Ese Señor hace presencia, hace nueva nuestra vida. Nuestro espíritu estaba muerto, separado de Dios, ahora ha cobrado vida. Ese Cristo está en nosotros, está entre nosotros. ¿Y qué cosa viene a hacer? La esperanza. Ese es el mensaje. La esperanza, la seguridad de nuestra salvación y la vida eterna es lo que Cristo hizo por nosotros. No es el cumplimiento de tal religión, no es hacer esto, cumplir aquello ni lo otro. Es Cristo en nosotros. Esa es nuestra esperanza. Y es de gloria. Es para disfrutar por la eternidad. Es lo que exalta y glorifica a Dios. Y esa era, hermanos, esa era la función del ministerio del apóstol Pablo. Está escrito en el versículo 28. Dice que él anunciaba. Y es el ministerio anunciar que las personas sepan eso. Dice que amonestando, las personas tienen que reconocer sus pecados. En esta sociedad ahora, lo que la Biblia llama pecado, no le quieren llamar pecado, sino un estilo de vida, o como quieran llamarle. Bueno, el que predique la palabra de Dios amonesta diciendo: lo que desobedece a Dios se llama pecado, nos separa de Dios, necesita ser reconocido, necesita ser confesado, necesita ser arrepentido. Nosotros arrepentidos de eso y recibir, todo eso es lo que el apóstol Pablo anuncia, amonesta y dice que enseña en toda sabiduría. Así que más que títulos complicados y más que cosas de colegios y de universidades, es ese discipulado simple y maravilloso que estamos mirando con nuevos hermanos en nuestra iglesia que han aceptado a Jesucristo, han dado ese paso y ahora están sedientos. Y me gozo, hermano, yo me gozo viendo a esos hermanos que preguntan por sus clases y qué hay que hacer y quieren aprender más y más. Eso es lindo y de eso se trata. El trabajo era del apóstol, del ministerio, de nuestro ministerio, cuando aceptamos esa enseñanza para edificar, para instruir, para preparar y seguir adelante. Y como dice el versículo 28, y es un texto un poco que para algunos puede ser complicado, dice: a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y aquí estamos hablando palabras mayores. Así que resulta que este ministerio que el Señor nos llama a hacer y que el apóstol Pablo aceptó y que nosotros debemos de aceptar también, el resultado final, como según dice el texto, es presentarle a Dios, a un hombre en Cristo Jesús perfecto, un hombre perfecto. Y digamos, wow, esa es la cosa más grande que ninguna compañía pudiera hacer. Si yo pensara, wow, ahora están las Olimpiadas ahí en Río de Janeiro, que yo pueda tener una medalla de oro.
representando a mi país. Sería algo maravilloso, ¿verdad? Decir, wow, qué orgullo, representé a mi país, tengo una medalla. O que fui a la universidad y tuve el primer expediente de la universidad. Tuve una victoria tremenda, todo salió bien, he sido condecorado, tengo títulos y tengo cosas. ¿Qué se puede comparar? ¿Qué resultado se puede comparar con lograr que una persona sea perfecta delante de Dios? Pero como dice, perfecta en Cristo. ¿Y sabe cuándo eso es posible? Cuando una persona, cualquier persona, reconoce sus pecados, pide perdón por ellos y confiesa sinceramente que Jesucristo es el Señor y el Salvador, dice que todos sus pecados son perdonados. ¿Quién cree eso? Yo lo creo porque sé que mis pecados fueron perdonados. Y esa persona ahora, presentada delante del Padre, cuando el Padre la ve, ya no nos ve sucios y pecadores como realmente somos, sino que nos ve limpios como ahora sí somos en la sangre de Cristo. Y eso es producto de su gracia y de su amor. Quiere decir que este ministerio, los resultados son lo más maravilloso que puede existir. Cuando ese misterio es revelado, que es tan simple y tan sencillo de que por fe somos salvos, cuando lo practicamos, cuando lo experimentamos, nuestros pecados son limpios y ahora nos presentamos delante de Dios como sus hijos. Hermanos, de eso somos parte. Ese es el ministerio que el Señor nos ha llamado a hacer. Y lo lindo es, hermanos, que no es un ministerio que tenemos que hacer solos. Hay poder en este ministerio. Hay poder en este trabajo. Y resulta que no es nuestro. Miren cómo termina ahí de esta parte que queremos estudiar en el versículo 29. Dice el apóstol: para lo cual también trabajo. Así que está hablando de su trabajo, de su ministerio. Luchando, ¿cómo? Según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que es un pasaje, un texto cortico maravilloso. ¿Por qué? ¿Quién es el que trabaja y quién es el que lucha? Según ese texto. Él, Pablo. Por lo cual trabajo, yo también trabajo. Y luchando. Quiere decir que a nosotros, a los que aceptamos como Él hizo este ministerio, nos corresponde el trabajo y la lucha, la dedicación, el esfuerzo, la entrega. Eso es lo que da gozo, aunque cueste sacrificio y dolor en algún momento. Así que así nos toca a nosotros esa responsabilidad. Pero buscando una potencia, como dice el texto, de Cristo, es la potencia de Cristo, predicando en el nombre de Cristo, y ahí es donde está el poder. El poder viene de Él, dice, según la potencia de Él, según la potencia de Cristo. En la escuela dominical se está estudiando ese tema tan precioso que es como el despertar, que despertemos. Y habla de despertemos y buscar la voluntad de Dios, despertar y buscar la oración, despertar y buscar la palabra de Dios. Hermanos, y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, ese poder está disponible, pero hay que despertar. Hay que doblar rodilla. Hay que ayunar en la presencia del Señor como hizo Nehemías. Hay que profundizar en su palabra. Hay que retomar ese poder que está ahí disponible. Y después el apóstol dice actúa. Y entonces actuamos, predicamos en el nombre de Cristo con autoridad, con el poder que el Señor nos ha dado. El poder que está ahí disponible y que ha sido hecho nuestro cuando le buscamos en oración. Y entonces algo maravilloso ocurre. Almas son transformadas, hermanos. Ahí a nuestra vista. Personas cargadas de pronto sienten el alivio de la presencia del Señor en su vida. Yo me pregunto, ¿habrá algo más precioso que eso? Personas sin esperanza ahora tienen una esperanza en vida eterna.
ahí delante de nuestros ojos, viendo el milagro más grande que puede ocurrir, es el que ocurre en el corazón de una persona, cuando es transformada a nueva vida. Y todo eso por el poder del Señor y el trabajo nuestro. ¿Qué les parece? El trabajo nuestro. Aceptar el ministerio. Ponernos las pilas. Cumplir nuestra parte en el nombre del Señor. Dar el paso. Poner las manos en el arado. Doblando rodillas humildemente porque el poder viene de Él. Y haciendo esto, hermanos, dice el apóstol Pablo, que aunque se sufra en el proceso, hay gozo. Es el gozo tremendo de estar haciendo lo mejor que se puede hacer en la vida, sirviendo y obedeciendo a nuestro Señor. Es el ministerio que Él ha reservado para su iglesia. Y hemos hablado de esto muchas veces, pero no sé si ustedes se lo han preguntado, pero yo me lo he preguntado 1000 veces. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Tú no conoces cómo soy yo? ¿No sabes la pata que cogeo? ¿No sabes lo débil que soy? ¿No sabes qué indeciso soy o qué inseguro soy o qué poco insistente soy? ¿No me conoces? Y así todos tú insistes en darme a mí y darte a ti esta responsabilidad. Y el Señor dice, así mismo es. Así como tú estás y así con todos tus defectos yo te puedo usar. Porque así yo puedo poner en ti un poder maravilloso. El poder que está conmigo, el poder que soy yo, lo comparto contigo, te lo doy. Tú lo buscas, búscame en oración, busca en la palabra, dobla rodillas, ayuda, preséntate delante de mí y en el nombre del Señor vas a ver grandes cosas. Vas a ver los milagros que tú no has imaginado. Ahí delante de ti, el Señor usándote con poder. Pero tenemos que estar dispuestos a cumplir el ministerio, de aceptar la responsabilidad y ponerlo en práctica. Es un problema de decisión, hermano. Y cuando hacemos eso y lo ponemos en práctica inmediatamente, no hace falta ningún programa para esto. Se lo digo delante del Señor. Para empezar a cumplir nuestro ministerio no hace falta ningún programa. Y los programas de la iglesia están magníficos. Gloria a Dios por nuestra iglesia y todos los programas que hay de misiones, de evangelización, de discipulado. Todo magnífico. Doy gloria a Dios por cada líder y por cada programa de la iglesia. Pero usted puede empezar hoy mismo a cumplir su ministerio. Cuando empieza a hablar de Cristo a otras personas. Cuando usted le comparte su testimonio a su vecino. Cuando usted le habla del Señor Jesús a su mamá y a su papá, si es que no han aceptado a Jesucristo. A sus hijos, a sus compañeros de trabajo. Tome en serio su responsabilidad. Porque ese círculo, que es muy suyo, hay un círculo que no tiene nadie nada más que usted. ¿Se ha dado cuenta de eso? El círculo de su familia, sus compañeros de trabajo, sus vecinos. Ese círculo es suyo, ese es su ministerio, ese es su mundo, donde el Señor le dijo, ahí quiero que tú brilles. La luz de Cristo eres tú en ese lugar. La iglesia de Cristo eres tú en ese lugar. Empieza, ora, pídele al Señor fortaleza. Usa de su poder que está ahí disponible y el Señor va a empezar a hacer la diferencia. No digo que no te prepares, que te disipules. Hazlo, por favor. Hazlo. No seas negligente en prepararte para hacer mejor las cosas. En el nombre del Señor te lo estoy diciendo. Ven a la escuela dominical. Matricula discipulado. Pasa los libros de discipulado. Ahí está el programa de perspectiva. Tremenda bendición vamos a tener aquí en nuestra iglesia. Úsalo. Invierte. Saca dinero, saca tiempo para prepararte para el ministerio, para la obra que los ángeles quisieran hacer y no se los dio a ellos. No sé si ustedes están como yo no quiero hablar de política. Pero yo tengo una decepción arriba con la política horrible. Yo personalmente, perdone que voy a ser sincero, yo no tengo a quién tirarle.
Por consiguiente, para mí se está aclarando bien lo que debo saber como cristiano de hace mucho tiempo. Que en los políticos no hay esperanza. La esperanza está en Jesucristo. El cambio de que necesita este país está en la iglesia de Jesucristo. Es el único que puede hacer algo por este país. Y ese trabajo no lo tienen ni los republicanos ni los demócratas. Lo tiene la iglesia de Jesucristo. Es el ministerio que el Señor nos ha dado a ti y a mí. Para hacerlo, hermanos, le digo, desde nuestra familia hasta nuestro vecindario, sin temor. En el poder de Jesucristo. Usando la autoridad que Cristo nos dio. En su poder. Recuerdan, y termino con esta ilustración que es de la palabra de Dios. Recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, que por el pecado del pueblo vino aquella plaga de serpientes. Y las personas eran mordidas por las serpientes e inmediatamente que eran mordidas morían. Y el pueblo clamó a Dios. Y Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponla en el medio del campamento y dile al pueblo, cualquier persona que sea mordida por la serpiente, por una serpiente, que mire la serpiente de bronce, no va a morir. Así de sencillo. La misión de Moisés no era decirle a la gente, te mordió la serpiente, no vas a morir. Tengo autoridad, no vas a morir. Ese no era su mensaje. ¿Cuál era su mensaje? Te mordió la serpiente, mira la serpiente de bronce. Ahí está la autoridad. La autoridad es la palabra de Dios. La palabra de Dios le dijo, el que mire la serpiente no se muere. Ese era el mensaje de Moisés. Te mordió una serpiente. Hay esperanza. Mira la serpiente de bronce. Dios lo dice. El que mire la serpiente de bronce no se muere. Mira, si tú no mirabas, se moría. Miraban con fe, se curaban. Es el mismo mensaje de la iglesia hoy. Ese es el ministerio nuestro, hermanos. Ese es nuestro ministerio. Ya la gente está mordida. El pecado nos mordió a todos. Estamos perdidos. Nuestra esperanza es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Cristo dijo que ponga la fe en mí, es salvo. Y ese es mi mensaje. Te mordió la serpiente, a mí me mordió también. Mira a Cristo, cree en Cristo, acepta a Cristo. Ese es mi ministerio. Y ahí hay autoridad. Porque es la palabra de Dios. Cristo dijo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Que esté muerto, morirá. Es hecho hijo de Dios. Es tan complicado, hermanos. Es tan complicado. Decirle a alguien, a mí también me mordió. Me estaba muriendo. Y ahora mira sano que estoy. Cristo fue mi esperanza. Mi esperanza de gloria. Ese es el mensaje que comparto. Ese es el ministerio al cual el Señor nos está llamando a usted y a mí. Y la respuesta está en nuestras manos, ¿verdad? O acepto o no. O acepto el reto o no lo acepto. El primer paso para aceptar este reto es ser de los santos hijos de Dios. Es ser parte de su iglesia y eso es a través de la fe en Jesucristo. Así que cualquier persona que aún no ha dado ese paso no puede participar de este ministerio porque aún él no tiene nada que compartir. Así que ese es el primer paso. Pero el segundo paso, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, si ya algún día aceptamos a Jesucristo y el Señor ya nos dio la esperanza de la vida eterna, tenemos un ministerio que cumplir tú y yo. Garantizado que es el ministerio que más gozo da en la vida. Garantizado que no se evitan sufrimientos pasando por él. A veces nos metemos en otros sufrimientos. Pero garantizado que es lo más maravilloso que nos pueda pasar. Cuando el Señor nos usa para su gloria y su honra, de ser sus instrumentos para que personas sean salvas y para que salvos sean edificados. El mejor, mayor, más precioso
que más valor tiene porque tiene valor eterno, es el ministerio de la obra de Cristo. Hermanos, no seamos lentos para aceptarlo y recibir el beneficio de ser parte de algo tan grande. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias por el apóstol Pablo. Gracias por su ejemplo. Gracias por su vida. Cómo él se entregó completamente para servirte y cómo tú lo usaste. Siendo un hombre pecador, un hombre iracundo, un hombre fanático en su religión falsa, cómo llegó a ser un instrumento tuyo tan maravilloso, al punto que tú lo usaste para escribir parte de la Biblia, inspirado por tu Espíritu Santo. Y gracias porque esa oportunidad que tuvo él, también la tenemos nosotros. Porque él tuvo un encuentro contigo en el camino de Damasco. Pero cada uno de nosotros, los que ya te aceptamos, tuvimos también un encuentro contigo algún día en nuestra vida. Y ese día tú nos perdonaste. Ese día tu Espíritu Santo hizo morada en nosotros y fuimos sellados por tu Espíritu Santo. Por consiguiente, ya estamos capacitados por ti para ser parte de tu obra. Ayúdanos, Señora, a tomar la decisión correcta y seriamente ser parte de este ministerio. El ministerio de la reconciliación. El ministerio que te glorifica. El ministerio que salva a personas. Ayúdanos a hacerlo, Señor, y a hacerlo bien para ti. En Cristo Jesús oramos.